Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 97.9. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartek en San Telmo y Ruibal. Juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos desde Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que semanalmente ponemos al aire por Radio Cultura. Junto a un grupo de amigos les deseamos a todos feliz día de la primavera. Bienvenida primavera, ¿con qué clima la recibimos? Con el que le gusta a Andresito. Contentísimo. Empezó el largo túnel hacia junio del año que viene. Muy bien, Andrés. Pero las chicas van a estar contentas con vos. Acá tenemos un hombre soltero, joven, que le gusta el buen tiempo para salir a pasear por las callecitas con sol. Por plazas y parques porteños. Con calor. Eso es lo que a él le gusta. Muy bien. Bueno, nosotros estamos con el ajedrez y nos gusta el ajedrez educativo porque nos ayuda a pensar. Nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, pero también para transmitir valores. Nos gusta el ajedrez educativo porque los chicos de esta manera no compiten, sino que conviven, y entonces lo importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada, estamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9, pero también nos pueden escuchar por internet www.fmradiocultura.com.ar o bajar la aplicación gratuita desde el celular. Bien, 2008, 21 de septiembre, no solo debemos festejar el Día de la Primavera, también hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Un día para tomar conciencia, y en Frente al Tablero nos apoyamos en el ajedrez terapéutico. Es decir, destacamos la utilidad que puede tener el juego de ajedrez como una herramienta para luchar contra ciertas enfermedades. Tema del que hemos hablado a comienzo de temporada hicimos eso. Claro, a comienzo de temporada arrancamos y nos dedicamos al tema del síndrome de Asperger. ¿Qué pasaba con esos chicos que tenían para un juego con el ajedrez? Y fue, un lindo programa que completamos. Hoy vamos a charlar con un especialista de la Fundación INECO. Estoy hablando del Instituto de Neurología Cognitiva. Hablo del doctor Julián Bustin, verdaderamente una eminencia. Llegamos a él a través de una recomendación que nos hizo el doctor Facundo Manes. Así que en breve con el equipo de producción vamos a conectarnos para dialogar con el especialista en gerontopsiquiatría, para que nos enseñe sobre la problemática del Alzheimer y consultarle si el ajedrez, en este caso, puede ser una herramienta para luchar contra el Alzheimer. También vamos a hablar con un colega, con el escritor y periodista Román Lechman, que además de ser abogado, es aficionado al ajedrez. Así que charlaremos un poco en los mundos del periodismo y el ajedrez junto a Román Lechman. Trataremos de que entre el tema de Stephen King que has preparado para hoy. Nuestro amigo Andrés Prestileo, así que vamos a hacer un esfuerzo para que entre. Así que nos vamos preparando, nos sentamos frente al tablero, te recordamos, papá y mamá, que si el chico juega solamente al ajedrez no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, ese aprender jugando, será una emoción que no va a olvidar jamás. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y hoy nuestro programa arranca con esta música. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados sin acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente al 4392-2468 o al 15-5007-2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes telefónicos al 4811-9412 o
51. Bien, Alfredo, tenemos la consigna de hoy que va por un juego de ajedrez rival y un llavero, un obsequio de la Embajada de Azerbaiyán. Decime rápido porque creo que está ya conectado nuestro invitado. La consigna de hoy está relacionada con el ajedrez y su factor preventivo en la lucha contra enfermedades seniles. En el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad cuyo principal factor de riesgo es la edad, aparece generalmente después de los 65 y se florea entre los mayores de 80 años. Hoy, nuestros oyentes deberán indicarnos los nombres de al menos 5 grandes maestros que, mayores de 80 años, compitieron en torneos o exhibiciones de ajedrez. Repito rápidamente, nuestros oyentes deben indicarnos hoy los nombres de al menos 5 grandes maestros que, mayores de 80 años, compitieron en torneos o exhibiciones de ajedrez. Si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Si nos va a llamar, puede hacerlo por WhatsApp al 11 55 77 11 92, al 48 19 9494 o 9495, por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @Diarios de Ajedrez. Jugamos por un juego de ajedrez gentileza de rival y un llavero gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Muy bien, a las 20:14 ponemos en marcha Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con el doctor Julián Bustin, doctor en medicina de la Universidad de Favaloro, recibido con diploma de honor, especialista en psiquiatría, se subespecializó en gerontopsiquiatría. Desde el año 2009 se desempeña como jefe de gerontopsiquiatría en INECO, estamos hablando del Instituto de Neurología Cognitiva, y desde 2010 es profesor del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro. Publicó numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, participó y participa activamente en congresos nacionales e internacionales, donde ha recibido diferentes premios y menciones. Es autor de distintos capítulos en libros sobre psicofarmacología y editor de 2 libros sobre la enfermedad de Alzheimer. Le damos las buenas noches, saludamos al doctor Julián Bustin, Carlos Hilardo, desde Frente al Tablero, me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Julián? Gracias por atendernos, gracias por conversar en el Día Mundial del Alzheimer. En verdad lo convocábamos porque, bueno, se habla mucho sobre el tema de la patología del Alzheimer, sobre lo que es esta enfermedad. Y también después, más adelante, me gustaría conversarlo con usted si hay algunas cuestiones que el ajedrez, en este caso terapéutico, podría ser una buena herramienta para darle lucha a este tipo de enfermedades seniles. En principio, ¿podrías ponernos en situación, explicarnos qué es el Alzheimer? Bien, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica y progresiva donde se van depositando unas sustancias tóxicas que se llaman proteína beta amiloide y proteína tau en distintas partes del cerebro. Cuando se depositan esas sustancias en el cerebro, lo que hacen es causar que la conexión entre las neuronas no sea buena y también la muerte de diferentes neuronas. Esto lo que hace es que empecemos a tener dificultades con la memoria, sobre todo la memoria para eventos recientes, dificultades en el lenguaje, que no encontremos las palabras que queremos decir o no podamos completar una oración siguiendo el hilo de la conversación. También nos trae problemas en la orientación, podemos empezar a estar desorientados en tiempo, vamos a estar que no sabemos dónde estamos. Y también puede traer problemas de conducta, donde la gente empieza a ponerse más irritable, sí, donde puede incluso deprimirse o donde puede ver cosas que no hay. Sí, doctor, no sé si usted está con un teléfono inalámbrico porque se escucha un poco entrecortado, no sé si está alejado del aparato porque sale algunas cosas, si podemos mejorar eso, si no después buscaríamos por otra línea. A ver,
¿Ahí se me escucha bien? Sí, hay una pequeña fritura, pero ha mejorado ahora. De lo que usted me comenta, es la causa más común de la demencia, el tema del Alzheimer, el principal factor de riesgo para esta enfermedad parece ser que es la edad. Así es, digamos, la edad es el principal factor de riesgo. Se calcula que alrededor de los 65 años el 1% de la población tiene la enfermedad de Alzheimer y cada 5 años esto se va duplicando. O sea que a los 70 el 2%, a los 75 el 4% y se calcula que más arriba de los 80 años hasta un 40% de la población podría llegar a tener algún tipo de demencia. Aquí hay dos temas que me surgen ahora como para pregunta. Por un lado, primero la expectativa de vida, que obviamente a medida que pasa el tiempo es mayor, ¿no? Porque allá por el siglo XIX la gente tenía un promedio de vida de 45 años y a lo mejor para el 2050 ya estamos pensando con personas con 9 décadas de vida. Pero la Argentina es el país que más rápido envejece en esta región. Hablo de la zona de Uruguay, Cuba, Costa Rica. O sea que en verdad es un verdadero problema. Así es, digamos, como vos bien decías, cuando Alzheimer describió esta enfermedad en el 1900, la expectativa de vida era de 43 años. Entonces casi nadie llegaba a la edad donde podía empezar a tener síntomas. Ahora, con la expectativa de vida en nuestro país es de 73 años para los hombres y de 77 años para las mujeres, cada vez la incidencia de esta enfermedad es mayor y actualmente es considerada una epidemia y que tenemos que prepararnos porque no hay sistema de salud que no a semejante epidemia. Claro, estamos pensando que en la Argentina, por ejemplo, de lo que usted comentaba por la edad, ¿no? Hay más de 6 millones de personas, de adultos mayores de 65 años. Entonces estamos frente a un gran problema. Así es, estamos frente a un gran problema desde el tipo de vista de salud, desde el punto de vista económico y social. Ahí estamos volviendo a salir otra vez muy entrecortado. Yo le quería... ahí lo escucho bien ahora. Yo le quería consultar, porque en algunos programas le hablaban sobre el tema si esto podía ser algo hereditario, y por otro lado me interesaría saber también si algo tiene algún vínculo con la pobreza. Bien, digamos, la cuestión hereditaria es importante solo para entre el 1 y el 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer. En ese grupo de enfermedad de Alzheimer es autosómico dominante, es decir, se transmite de generación en generación. Si los padres de uno tuvieron esos genes, entonces uno va a tener seguramente enfermedad de Alzheimer. Pero esa es la enfermedad de Alzheimer hereditaria, que como te decía es solo el 1% de la población. En general, digamos, la enfermedad de Alzheimer que todos conocemos, que el factor de riesgo más importante es la edad, el factor genético es importante, pero es tan importante como otros factores que son protectores para tener la enfermedad. Doctor, mucho gusto, Andrés Prestilio lo saluda. ¿Qué tal, Andrés? Bien. Y en cuanto a los factores que médicamente se los suele denominar ambientales, ¿no es cierto? Es decir, lo que rodea cotidianamente y el estilo de vida y demás. Así es. ¿Qué podemos contar en este? Bueno, lo que sabemos, digamos, salió un estudio el año pasado recientemente en la revista The Lancet, donde sabemos que hasta 1/3 de los casos de enfermedad de Alzheimer se podría disminuir el riesgo si uno toma en cuenta ciertos factores ambientales. ¿Esos cuáles son? Esos son la estimulación cognitiva, esos son controlar los factores de riesgo cardiovascular, controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol, no fumar, mantenerse socialmente activo, dormir bien y disminuir los niveles de estrés. Digamos, si nosotros mantenemos unos cambios de hábitos y logramos realizar esas cosas de la vida diaria, disminuimos hasta en un 30% las posibilidades de tener enfermedad de Alzheimer en el futuro. Usted estaba enumerando todos estos factores recién y uno lo relacionaba con el nivel, el tipo de vida que tenemos en la actualidad, digamos, ¿no? Que
pareciera ser que propende, digamos, que es una contra más bien. No sé si se ha encontrado alguna relación en el tipo de vida que se lleva en la actualidad, como factor que empuja un poquitito para ese lado. Lo que sabemos es que si alguien está sometido a un estrés muy grande y tiene episodios de depresión y tiene momentos donde se pasa mucho tiempo sin dormir las horas suficientes, esos son factores de riesgo para después ir desarrollando la enfermedad. No te puedo decir exactamente si no hay estudios, por lo menos, de qué factores de riesgo que la vida en la actualidad tienen más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Lo que sabemos es que ahora la expectativa de vida es mucho mayor y el aumento en la enfermedad se debe fundamentalmente al aumento en la expectativa de vida. Inclusive en Europa se hizo un estudio el año pasado donde había una estimación de cómo iba a crecer la enfermedad de Alzheimer por el aumento en la expectativa de vida. Y lo que se vio es que en los últimos 10 años en Europa ha disminuido la incidencia de esta enfermedad y se cree que sobre todo por un mayor control de los factores de riesgo cardiovascular. Doctor, sí. Cambiando un poquito de tema, el paciente a lo mejor no se da cuenta cuando comienzan estos síntomas, ¿no?, de esta enfermedad. Los familiares, ¿cómo pueden notar para acudir en busca de ayuda a la medicina? Así es, digamos, una de las características de la enfermedad de Alzheimer es justamente la nosognosia, que es la incapacidad de reconocer que a uno le están pasando cosas. Entonces a mí cuando me vienen a consultar, casi siempre le pregunto al paciente, bueno, ¿por qué viniste? ¿Por qué estás acá? Y si la persona mira a su familiar, ese es un signo para mí importante para diferenciar si él se da cuenta de lo que le está pasando o no se da cuenta. Los familiares tienen que estar muy atentos cuando uno empieza a tener... Todos en algún momento nos olvidamos y estamos haciendo muchas cosas, nos podemos olvidar la comida un ratito en el horno y que se queme, pero si nos olvidamos que pusimos la comida en el horno, entonces debemos preocuparnos. Nosotros muchas veces nos sentimos que está la palabra en la punta de la lengua y después de un tiempo viene lo que queríamos decir. Si a nosotros nos está costando todo el tiempo encontrar las palabras, entonces los familiares se deben preocupar. Si la persona cambia mucho de conducta, digamos, una personalidad totalmente diferente a la que tenía, los familiares deben preocuparse y hay que consultar porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer. Bueno, le contamos, si alguien recién enciende la radio, quien está hablando es el doctor Julián Bustin, que es jefe de clínica de memoria del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO y jefe de la clínica de gerontopsiquiatría del Departamento de Psiquiatría de INECO, que estamos conversando sobre el tema del Alzheimer, el Día Mundial del Alzheimer, que en la Argentina existen más de 500.000 personas que padecen esta enfermedad, que las estadísticas son muy lamentables y asombrosas. En el año 2015 se ha hecho una medición de 47 millones de personas en el mundo que lo padecen, las proyecciones dan a 75 millones para el año 2030, se habla de 10 millones de nuevos casos por año y de uno cada 3 segundos. En lo personal, quería preguntarle, doctor, sí, porque bueno, yo tengo a mi mamá que tiene este tipo de enfermedad del Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa con las personas con Alzheimer, con la música? Porque a mí, obviamente, como familiar y como hijo, sufro mucho esta situación, pero encuentro a través de la música ese hilo conductor de poder estar con mi mamá. O sea, yo debo agradecerle a Palito Ortega, a los chanchaleros y a los fronterizos, o a los rezos, a las oraciones, en el momento que estoy jugando un ida y vuelta con mi mamá, porque el resto de las conversaciones obviamente se pierden. ¿Qué pasa con la música en esta gente? Ahí se entrecortó, no, ahí no lo estamos escuchando. ¿Vieron ahí? Ahora sí, a ver. Perdón, ¿eh? Sí. No. ¿Vieron que yo les comentaba estas sustancias tóxicas que se van acumulando en el cerebro? Sí. Estas sustancias tóxicas se acumulan en la parte de afuera del cerebro, pero todo lo relacionado con la música, con las emociones, están en la parte más adentro del cerebro, lo que se llama el cerebro límbico, que es la parte
cognitiva de nuestro cerebro. Y esas partes son las últimas que se ven afectadas por esta enfermedad. Entonces, todo lo que está relacionado a la música, a las emociones, al afecto y al cariño, se mantienen permanentemente en contacto con el ambiente que nos rodea hasta los últimos momentos de la enfermedad. Ah, muy bien. Acá me están escribiendo de la producción por un tema, a ver, acá dicen, díselo Alfredo. Dicen si recomiendan la curcumina y el azafrán. Bien, hay algunos trabajos que mencionan que la cúrcumina y el azafrán serían buenos para mantener un cerebro saludable. Digamos, sí, recomiendo esas especias, pero fundamentalmente lo que recomiendo es mantener una dieta balanceada. Hay una dieta que se llama la dieta mediterránea, que es básicamente basada en verduras, frutos secos. ¿Verduras, frutos? No, ahí no lo estamos perdiendo. Verduras, hola. Sí, ahora sí. Verduras, frutos secos. Bueno, vamos a, si le parece bien, yo voy a vender unos avisos y los llamamos nuevamente, doctor. Sí. A ver. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida El Libertador 7395. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Muy bien, 20 y 29 seguimos en Frente al Tablero. Estamos hablando con el doctor Julián Bustin, que es especialista en estos temas de Alzheimer. Él es jefe, como dijimos, de la Clínica Memoria del Departamento de Neuropsiquiatría de INECO. Doctor, no le pregunté antes, ¿cómo se lleva con el ajedrez? ¿Cómo me llevo con el ajedrez? Sí. Me llevo bien. Digamos, de chiquito mi papá me enseñó a jugar. Ajá. Y bueno, siempre me gustó seguir jugando un poco. Muy bien, muy bien. ¿Y juega contra el doctor Manes o Manes no quiere jugar contra usted al ajedrez? Nunca, no se dio la oportunidad. Muy bien. ¿Y cree usted que puede ser algo posible el tema del ajedrez? Porque desarrolla o trabaja o estimula ciertas facultades mentales como la memoria, como la concentración. Uno cuando juega al ajedrez está trabajando también el tacto porque toma las piezas, la visualización, el trabajo del pensamiento espacial, crítico. ¿Esto podría ser un buen ejercicio para prevenir temas como el Alzheimer? Así es. Como les comentaba antes, sabemos que estimularse cognitivamente, tener desafíos mentales, es lo mejor que uno puede hacer para aumentar lo que se llama la reserva cognitiva. Uh-huh. Y el ajedrez es una gran cosa, un gran, deporte, uh-huh, digamos, un gran pasatiempo, que a uno le permite, como vos bien mencionabas, ejercitar la memoria, ejercitar la atención, ejercitar el tacto, ejercitar lo visoespacial, porque uno tiene que ver cómo están las fichas en todos lados. Así que sí, digamos, definitivamente el ajedrez es un muy buen ejercicio para estimularnos cognitivamente. El doctor Manes, en su libro Usar el cerebro, había un párrafo que dice: un gran número de investigaciones sostienen que la ejercitación mental que promueve el ajedrez puede ayudar a reducir el decaimiento de las funciones intelectuales en personas sanas. O sea, siempre tenemos que hacer la salvedad. Usted habló de las personas que pueden padecer Alzheimer, es porque, bueno, hay un cuadro que también estimula a llegar a esa enfermedad. La persona que no se cuida, el sedentarismo, el tabaquismo, problemas cardíacos, ¿no? Así es, digamos, hay un famoso estudio de una monja que se llama Bernadette, donde la monja, cuando fallece, le hacen una biopsia de cerebro. Y en su biopsia había los niveles máximos de esa sustancia tóxica que yo les hablaba antes. Uh-huh. Pero cuando fueron a ver los diarios de la monja y hablaron con las otras monjas, ella nunca había tenido ningún síntoma de la enfermedad. Uh-huh. Y entonces se preguntaron, ¿cómo puede ser? Tiene el número máximo de estas sustancias tóxicas, pero nunca tuvo ningún síntoma. Entonces lo que vieron fue que Bernadette, a lo largo de toda su vida, estuvo muy estimulada cognitivamente, hizo ejercicio físico, tuvo una dieta saludable y se mantuvo socialmente muy activa con las demás monjas. Entonces se vio que todos esos factores
son lo que estimulan las neuronas y mejoran la conexión de las neuronas para que cuando uno empieza a acumular estas sustancias tóxicas no tengan un efecto tan importante como para crear los síntomas de la enfermedad. En el Hospital Albert Einstein de Nueva York, en el año 2003, hubo un estudio realizado por el doctor Abraham Verghese, en el cual, tomaron grupos de gente mayores de 65 años, a los cuales les dieron ajedrez y a otros no les dieron ajedrez. Y habían conseguido que aquellos mayores de 65 años habían aumentado su fuerza cognitiva, cuando generalmente estamos hablando en una edad en la que debería perderse. Aquel doctor hablaba, algunas ventajas y los beneficios del ajedrez y cerraba con una frase: un día bastante cercano, el médico de cabecera nos recomendará hacer ejercicios, cuidemos la alimentación y juguemos una partida de ajedrez todos los días. Me parece que es un buen epílogo para esto, ¿no? Así es. Ojalá que todos los médicos de cabecera receten ese tipo de cosas. Bueno, doctor, nosotros le hemos prometido que íbamos a hacer algo cortito. Sé que usted está con muchísimos compromisos hoy. Simplemente para avisarle a la gente, a lo que nos está escuchando, que mañana la Fundación INECO realizará la caminata por el Alzheimer a las 10 horas en Plaza Sicilia. Esto es en Libertador y Sarmiento. Así es. En Libertador y Sarmiento los esperamos a todos para concientizar sobre esta enfermedad. También el doctor Facundo Manes va a estar ahí presente, hablando de la importancia de la enfermedad de Alzheimer en la salud pública, y después vamos a tener sorteos y muchísimas otras sorpresas. Bueno, me parece fantástico, doctor. Entonces, mañana seguramente que parte del equipo de aquí va a estar allí presente y, usted nos va a firmar algún autógrafo. Los esperamos y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir y disminuir el estigma asociado a esta importante enfermedad. Muchísimas gracias. Un saludo de todo el equipo, doctor. Un saludo grande a todos. Restaurant Dobartek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartek lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235. Por mail a comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. 20:37, seguimos enfrente al tablero. Ahora vamos a hablar con un colega, un periodista, escritor y también abogado de la UBA. Escribió y publicó hace más de 20 años Narcogate, historia inédita de las relaciones de la familia del presidente y sus amigos con el lavado de dólares. Estamos hablando de tiempos del gobierno del doctor Carlos Menem. Tiempos en los que durante su paso por el periódico Página 12 realizó la cobertura de uno de los grandes escándalos políticos que tuvo el país, conocido como el Shomagate. Si vamos a hablar del currículum de hoy de nuestro invitado, me refiero al señor Román Lechmann. Tenemos que decir que trabajó en Diario Popular, en Revista 7 Días, en Página, como hemos dicho, colaboró para la revista española Cambio 16, en TV, condujo Sin Límites junto a Longobardi, Leuco y Majul, estuvo en el canal América TV, trabajó en Agenda Secrética y fue director de noticias del canal América 2. En radio ha tenido grandes éxitos. Comenzó trabajando con Jorge Lanata en una FM, tuvo también como conductor del Reporte en la Rock and Pop, y hubo un programa que llevaba el título de Jaque Mate, un ciclo grande junto a Oscar Cardoso y Ezequiel Fernández Moore. Desde el año 2016 que está trabajando en Radio Nacional. Román Lechmann te saluda, Carlos Hilardo, me acompañan Alfredo Tabman y Andrés Prestileo. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, colegas? Muy bien, ¿y usted cómo estás en tu casa? ¿O estás...? Estoy en la redacción de Infobae porque estoy trabajando, así por eso cuando llamaron a casa seguro que no me encontraron. Claro, ese fue el tema, que estaba la producción, decían, tiramos la cortina y no aparecía el invitado. Sí, perdón, pero viste, me estoy acá en la redacción de Infobae. Bueno, Román, primero que nos interesaba porque sos un aficionado al ajedrez y queríamos saber, que nos contaras, ¿cómo descubriste el juego de ajedrez? Me lo enseñó mi viejo, yo te diría que tenía, 6 años, 7. Ajá. Y después mi viejo se separa y nos veíamos los fines de semana, entonces cuando el centro era el centro de verdad, claro. Íbamos a las cuartetas y después íbamos a ver una película y después había una cafetería que se llamaba La Richmond. Claro, en Florida. En Florida, y ahí... Después del cine, suponete, 6 de la tarde, entre las 6 y las 9, que yo ya me tenía que volver a casa, vivía con mi vieja,
jugamos al ajedrez ahí. Yo era chiquito. Ajá. ¿Y qué cosas te atrapaban del ajedrez? Me sirve mucho para pensar. Sí. O sea, y siempre tengo la obligación, la asignatura pendiente de irme a alguna escuela de ajedrez un fin de semana y que me sistematicen lo que uno va aprendiendo con la práctica y jugar como corresponde. Uh-huh. Pero el hecho de poder conectar o anticiparse las jugadas o tener una derrota digna, sí, que es lo que habitualmente ocurre, me cae bien. ¿Y tuviste oportunidad de ir a algún club o jugar con grupos de amigos o con la yo iba a un club judío en Ramos que se llamaba CIR, donde ahí también había ajedrez. Uh-huh. Y después, parece una tontería, pero en los viajes siempre encuentro algún lugar donde hay un club de ajedrez o no sé, en alguna plaza, en alguna ciudad, y me prendo a jugar y la verdad que me la paso bien. Y más allá del juego, ¿no? De los movimientos, de las piezas, la parte teórica que tiene, que atrapa tanto, ¿no? Y que es tan profundo, ¿tuviste oportunidad de leer o conocer historias de vida de los personajes del ajedrez? Me refiero a nombres como Bobby Fischer, como Miguel Najdorf, Capablanca. Bueno, de esos dos, sí, es más, te puedo contar a que estás haciendo memoria. En el San Martín, en los 70, vino Fischer con Spassky, ¿no? Con Petrosian, 1971. Con Petrosian. Bueno, yo lo fui a ver con mi viejo. Lo fui a ver con mi viejo. Me impactó hace poco una película, segura que la vieron, de Fischer, cómo termina Fischer. Sí. No sé si vieron una película, salió hace poco. Sí, la hemos visto, con la vida de Fischer. Claro. Y Najdorf lo tengo presente por su relación con la política y la comunidad judía. Uh-huh. Es más, si me forzás de memoria, me acuerdo que el tipo vino a un club judío y eran 40 tableros y el tipo te jugaba de espalda, una cosa wow, no, nosotros éramos chicos, decía, y nos ganó los 40. Bueno, a lo mejor hacía trampa, ¿no? No, vos creés, yo te juro, lo miraba, no, así que no, estoy muy me gusta y digamos, y ahí tengo una mini historieta que es, yo creo que hay que hacer el ajedrez juego olímpico. Ajá. Porque me encantaría ir a las Olimpiadas. Ah, bueno. Y el único truco que tengo a esta altura de mi vida, claro, es pongamos el ajedrez juego olímpico, claro, ahí sí me voy a poner a estudiar, claro, a ver si me designan como miembro de la delegación. Tiene sus propias Olimpiadas de ajedrez. Este domingo arrancarán, se juegan en Batumi, en Georgia. Allí estará la Argentina con 2 equipos, masculino y femenino. Vos sabés que históricamente la Argentina ha participado en ese tipo de competencias. Ahora, volcándonos a lo tuyo, al periodismo, digo, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver el periodismo y también el ajedrez, ¿no? En la entrevista, por ejemplo, hay un ida y vuelta, ¿no? Vos estás preguntando, viene la respuesta, vos preparás lo que sigue. Lo que pasa es que, a ver, yo creo, si me planteas una comparación con el ajedrez, ¿no? Y el periodismo. Sí, y el periodismo. Salvo que tu adversario sea brillante y tenga un elo gigantesco, uno puede predecir cómo puede jugar el otro. En el periodismo, una entrevista, los tipos siempre te contestan lo que quieren. Sí, exacto. ¿Entendés? Exacto. Entonces, por más que vos te prepares, hagas las mejores preguntas, estés súper ajustado con la información, vos vas y le decís a cualquier presidente, dígame, presidente, ¿cómo está la situación económica? Porque la bolsa se cayó, el trigo país está alto. El tipo te mira y te dice, vamos a mejorar. Bueno, el tipo de cambio está casi en 40. Claro. Tuvimos un shock externo. ¿Entendés? O sea, por más que vos preguntes lo que preguntes, siempre te van a contestar lo que quieran, ¿entendés? Y en este aprendizaje que tuviste, en esta experiencia, en los años que te han llevado a pasar por los medios gráficos, televisivos, radiales, ¿quién sería entonces el rival más difícil que te tocó entrevistar, aquel que se te escapaba siempre? Y habitualmente los presidentes. Los presidentes. Sí, te digo una cosa, ya que preguntaste en ese contexto. Sí. Es más cómodo hablar con un expresidente que con un presidente. Claro. El presidente está en constante alerta y siempre te va a decir lo que quiera. El expresidente se acuerda de lo que le preguntaste, o está más distendido y seguramente vas a conseguir más información.
Porque ya es ex, ¿viste? Ajá. Es increíble, pero es así. Sí, imagina que ya está más relajado y puede hablar con más libertad, digamos. No tiene nada para perder. Claro. Está jugado. En el ejercicio de la función tiene muchas cosas que arriesgar. Y me preguntaba, en el mundo, en el mundillo periodístico, ¿identificás algún compinche o gente que que también lo practique o le atraiga al ajedrez, lo tenga como pasamiento? No, lo que pasa es que aparte, a mí me gusta, o sea, yo lo uso para extenderme. Yo entro en una página que jugás con jugadores de otros países, cada uno tiene su banderita, y habitualmente, en mi caso particular, yo no hago partidos largos. A mí me gusta jugar a 1 minuto o a 2, hay un tiempo que es a 10 segundos, y vos cada vez que movés vas ganando 1 segundo, ¿entendés? Sí, hábil de reflejos sos. Sí, a mí eso me sirve mucho, la verdad me sirve mucho, me ayuda a pensar, y después hay una metodología que si el fin de semana estoy más tranquilo y capaz tengo más tiempo, que jugás a 10 minutos 9.60. Exacto. Que es, pero tremendo, ¿no? Sí. Porque tenés que estar consciente que las piezas no están en el tablero como actualmente las ves. Es otra partida, es algo netamente táctico y nada estratégico. Eso lo inventó Fischer, ¿no? Sí, Fischer agregó el tiempo al reloj para no perder esas partidas que uno estaba absolutamente ganado y te sacrificaba el tiempo, te mataba y no podías rematar a tu rival. Sí, eso también lo hago. Y la verdad que está bien. Uno Román, se divierte, aprende. Román, contaba Carlos cuando leía en el comienzo de la nota todo tu currículum que en más de una oportunidad tuviste gente a cargo. ¿Te sirvió el conocimiento de ajedrez para programar las tareas de tu personal? Sí, yo te lo plantearía así. Yo creo que el ajedrez te da una lógica de pensamiento. No es que vos estás pensando en el ajedrez cuando tomás una decisión editorial o le decís a un colega tuyo vamos a cubrir esto, o quedate a laburar, o lo que escribiste está bien o está mal. Te plantea sistemas tácticos y estratégicos y te ayuda en la toma de decisiones. Desde el inconsciente, O sea, no es que vos decís, che, voy a rajar a un colega de un jaque mate pastor. O sea, no. Sí. Para mí no funciona así. Pero esa posibilidad de sentarse a pensar cuántas jugadas podés determinar sobre tu adversario a partir de cómo juega tu adversario, eso ayuda mucho. Bueno, te escucho y en verdad entiendo que sos un fuerte aficionado al ajedrez. Nosotros estamos en este programa con una promoción del juego. Nos interesa mucho el ajedrez educativo, que es cuando el docente vincula el juego con las ciencias. A un chico le podés enseñar matemáticas con un tablero de ajedrez. Recién hablábamos con el doctor Julián Bustin sobre el tema del Alzheimer, buscar el ajedrez terapéutico, cuando puede servir como herramienta para luchar contra enfermedades seniles. Y también, y esto también sería muy importante, el ajedrez pedagógico, cómo transmite valores. Pero como sé que estás trabajando y habría muchísimos temas para seguir abriendo ventanas, te voy a hacer el último juego antes de despedirte. Hagamos un tablero político de la Argentina. Dale, vamos. Si el rey elegido democráticamente, en este caso es Mauricio Macri, para vos, para Román Lechmann, ¿quién es la mujer, la dama, la pieza fuerte en el tablero de la Argentina? María Eugenia, olvidate. María Eugenia. Perfecto. Toda corte, todo reino tiene sus asesores, los obispos, los alfiles. Sí. ¿Quiénes son los asesores que tiene o quien se refugia al presidente? ¿Alfiles? Sí. Y hoy alfiles es Frigerio y Marco Peña, alfiles. Muy bien. Después están los caballeros, ¿no? Aquellos militares que dicen, como dice el refrán, mueren con las botas puestas. ¿Quiénes son los que se inmolan a través de este cambiemos, en este tablero político que vos ves? Caballos. Sí, los caballeros. Caballeros. Y yo ahí te pondría a un Duhovne, que no tiene problema de ir al frente, pese que varias veces quisieron sacrificarlo. Ajá. Y lo pondría también a Forí. Ajá, muy bien. Forí. Y cuidando los flancos, sí, como Torres, te pondría a Carolina Stanley y a Horacio Rodríguez Larreta.
Muy bien. Y nos quedan, según Philidor, aquel ajedrecista francés del siglo XVIII que hablaba, los peones son el alma del ajedrez. ¿Cómo ves al pueblo? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Cómo ves a los peones en este caso, en este juego político que estamos haciendo? Y a esta altura, de los 8 peones, de 3. Bueno. Está... ¿Okay? Bueno, esa es la realidad. Bueno, es tu visión, me parece fantástico. Era simplemente un juego, queríamos hacerlo y nada menos que hablarlo con vos, una persona que está vinculada en el mundo de la política, me parecía fantástico. Así que bueno, Román, nada más, no te queremos distraer por Infobae, que hagas una buena nota. Me encantó. Bueno, ¿y de qué va a ser la nota que va a salir mañana en Infobae? No, el domingo. El domingo. Tengo una exclusiva sobre el asesinato de Nisman. O sea que bueno, entra en la info del domingo, pues me dicen. Muy bien, muy bien. Bueno, okay. Román, un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta luego. El ajedrez te ayuda a pensar. Frente al tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. A las 20:52, con esta música de Enrique Monos Villegas, pianista argentino de jazz, es la cortina con la que nos acompaña Andrés Prestileo cada semana cuando da su efeméride. Hoy, dedicada... el recuerdo va a ser, bueno, para alguien que recuerdan y que tienen presente los millones de aficionados en todo el mundo, las historias de terror, suspenso, que están de festejo porque cumple años uno de sus mayores inspiradores y seguramente el disparador de muchas de sus pesadillas. Su nombre es Stephen Edwin King. Stephen King, sí. Con ese nombre lo conocemos todos. Celebrado novelista estadounidense, autor de incontables obras maestras del género, muchas de las cuales se trasladaron luego a las pantallas de cine y televisión. Bueno, festeja sus 71 años. Nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947. Hablando de su vida, Stephen King no tuvo una infancia precisamente fácil. Su papá Donald abandonó la familia cuando él tenía apenas 2 años y fue su mamá Nellie la que tuvo que hacerse cargo solita de su crianza y la de su hermano mayor, David, en medio de duras penurias económicas, ¿no? Se puede decir que la carrera, la primera semilla en trayectoria como escritor de Stephen King, nació cuando él era muy pequeño. En la escuela, él producía cuentitos que vendía a sus compañeros. Pero el momento bisagra de su vida como novelista ocurrió cuando, aproximadamente a los 13 años, encontró en la casa de su tía una caja con libros viejos de terror y ciencia ficción. Esto fue la inspiración para él. Fíjense que el nacimiento de su primera novela tuvo algunos detalles muy, muy curiosos. Él pensó la historia de una joven con poderes psíquicos que era objeto de burlas de parte de sus compañeros de escuela, pero no le gustó y la tiró a la basura. Por ese entonces estaba casado con su mujer de toda la vida, Tabitha, que la rescató de la basura y lo alentó para que la continuara y la terminara. Bueno, esta novela resultó ser Carrie, la conocidísima historia que después fue llevada al cine con la dirección de Brian De Palma y tuvo una segunda versión hace unos pocos años. Bueno, de ahí en adelante empezaron a surgir las célebres obras que todo el mundo conoció. Podríamos citar decenas. Yo, recuerdo aquí El Resplandor, que también tuvo un gran éxito en el cine, de Stanley Kubrick, con Jack Nicholson como protagonista. Particularmente debo decir que me gustó una menos conocida, se llamaba La Zona Muerta, película que protagonizó un joven Christopher Walken. O, Insomnia, Misery, y fruto de una de sus tantas novelas fue también una de las películas más aclamadas de la historia, muchos lo consideran mejor película de historia, que en Argentina se conoció como Sueños de Libertad. No sé si la recuerdan, protagonizada por Tim Robbins en un presidio. Este hombre con un coeficiente mental muy, muy alto, que se hacía íntimo amigo de otro preso, protagonizado por Morgan Freeman, y tramaba su escape. Una historia humana muy, muy hermosa, muy difundida y aclamada en todo el mundo. Dueño de múltiples premios a lo largo de su carrera como escritor, hoy Stephen King vive con su mujer, Tabitha, que también es novelista,
en su ciudad natal, en Maine, en su estado natal, Maine, en una mansión en Sarasota, la que va en invierno, y en otra casa que tiene desde hace no mucho tiempo en Connecticut. Yo para celebrarlo, rescaté algunas de sus tantas citas famosas. Por ejemplo, decía Stephen King: la única razón por la que una persona escribe una historia es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte. Es mejor ser bueno que malo, pero uno alcanza la bondad a un costo terrible. Los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Y cuando la gente ve fantasmas, siempre se ve primero a sí misma. Esto decía el maestro del suspenso, Stephen King, que hoy cumple 71 años y a quien hoy homenajeamos y saludamos desde Frente al Tablero. Muy bien. Estamos sobre el final del programa, a las 20:58. Me manda un WhatsApp mi amigo Enrique Arguiñarís. Me comenta que el 5 de octubre a las 19 en el Club Argentino de Ajedrez, esto en Paraguay 1858, él, Enrique Arguiñarís y Sergio Negri presentarán el segundo tomo de la historia del ajedrez olímpico argentino. Habían sacado el primer tomo, que iba de 1924 a 1939, que era la generación pionera, y ahora viene la generación plateada. Entonces, a todos los que les gusta el mundo del ajedrez, el 5 de octubre hay que ir al Club Argentino a las 19 y se llevan un tomo de ajedrez gratis. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartek en San Telmo y Rival, juegos para la familia. A las 20:59 nos tenemos que despedir también, pero antes agradecer a todos los que hacen posible Frente al Tablero: Graciela Manteiga y Carlos Sosa en la producción, Nicolás Novo en la musicalización. Hoy en la operación está Nico Ciancaglini, está en reemplazo de Juan Carlos Ríos. Bueno, y como siempre acá en los estudios jugó las partidas, como decimos, con Tabacman y Prestileo. A ver, la consigna. Repito la pregunta que deberían responder nuestros oyentes. Tenían que indicarnos los nombres de al menos 5 grandes maestros que mayores de 80 años compitieron en torneos o exhibiciones de ajedrez. En ese caso, damos alguna de los que podrían haber mencionado. Era Víctor Korchnoi, que jugó al ajedrez hasta los 83, murió a los 85. Miguel Naidor jugó hasta los 84, participó en el Magistral de Mar del Plata y murió a los 87. Enrico Paoli hasta los 97. Mart Taimanov a los 88, dando simultáneas. Y está viviendo, aún vive, Yuri Aberbach, que en el año pasado, en los 94, jugaba partida de ajedrez de exhibición. Ahí damos 5, hay algunos más todavía. Bueno, son grandes maestros, o sea, la consigna pasada por nombrar grandes maestros. Andrés, un número del 1 al 30. 22. 22, lo busco acá. Claudio Angueira. Claudio Angueira, ganador del juego de ajedrez, gentileza de Rival, y de el llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Le pedimos a Claudio que el próximo viernes, entre las 20 y las 21, pase por Guido 1566, domicilio de Radio Cultura, a retirar su premio. El juego de ajedrez y el llavero. Gracias a todos los que participaron. Muy bien, son las 21, nos vamos de Frente al Tablero, la seguimos el viernes que viene. Buen fin de semana. Feliz primavera. Feliz primavera, Andrés, ojo lo que vas a hacer hoy. Vamos todavía. Adiós. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Hilardo por Radio Cultura 979.